Ay, ¿qué pasó en la cancha de acá atrás? Acá atrás hubo, le pegaron no sé si fue una patada o cómo fue, Sí. en la oreja un pibe. Ah, ok. Y esto estaba re mareado. Ay, pobre. Ahorita Y el auto. había otro pibe que la uña del dedo gordo del Jali Sí. se le levantó. Literalmente era carne Ay, y la no, uña era la como una puta tapita. madre. Horrible. Qué dolor. Quedó literalmente así, ¿viste? Ay, qué dolor, la puta madre, pobre pibe. Ay, no. ¿Te impresionó? No tanto me impresionó, más que nada la reacción cuando se la pasé. Casi se... ¿Y qué más había acá? Hay un cachorrito. Sí. Un bebé. Bebé. Yo no sé qué es acá. Tendría que estar durmiendo la siesta. Ay, hace una banda no veía un perrito, un cachorrito. ¿Sí? Yo abandoné mi... Si querés, mira, porque así me voy antes de que cierren la puerta, porque este partido acaba de arrancar y es el de las 9. Si querés, podemos hacer mitad y mitad el de las 9 y el de las 10 lo haces vos. Estás sosteniendo el peso con tus piernas. Tranquilo. Son mucho de fútbol, lamentablemente no. Nico, aparece. Tranquilo. Sí. Está frío porque lo dejan estar. Claro, lo dejé estar bastante con mi agua, se consume. Del tercero ya se calienta. Sí. No sé si tal vez en tu caso se calentó por el llano de los pies. Pacha. Cortamos ahí. Bien, pollo. ¿Y León? Perdemos la pelota y presionamos. Volví otra vez con los pequeños. Sí. No, ni idea. Ay, qué lindo trato con el staff. Tranquilo. Ay, sí. ¿Qué tal? ¿Qué onda? Hola, Ni. Che, ¿por qué falta tanta plata? No, es que siempre pequeños. Igualmente Gianluca Vení, es más fácil entrá. pedirle perdón que perdón.
Bueno. Yo ya lo sabía. Gaby ya Pero lo escúchame, sabe. vení un segundo. Yo te mandé un audio, ¿lo escuchaste? De si vos puedes hacer la mitad de este partido, así yo llego a la puerta. Bueno, sí, y hacemos mitad y mitad. Sí, no me importa. Si le mandamos mensaje ahora, ¿Seguro? che, vamos a comprar unos pequeños con tu plata, no va a decir que no. Pero que él se lo dice en la semana cuando no se junta con él. Pero bueno, todavía no pasa nada. Sí, que eso no se va a ir a la jornada. Además ahora no, pero viste que los niños bueno, estaba con 4 fracasos. ¿Me decís menos? Bueno, cuarto, menos 20, menos 20, menos cuarto. Son y medio. Ok, ¿me avisás, porfis? Si quieres mandar a mirar eso y me avisas cuando sepas que está. Salsa de ajo. Ay, no. Está terminando el agua y si no voy a pedir agua. Ahí la verdad que me da la pena. Dale, mano losa, bomba, dale. A darle bomba, dale. Busquemos un pase. ¿Qué hace Abraham? Le dice. Dale, amor, yo ya llegó Nina y ella va a terminar de grabar hasta que llego a la puerta. Y después ella hace el de la fiesta. Nada, si vos no volvés antes de que yo me vaya, yo me voy y después cuando venís para casa me pagás. Eso. Ordenémonos de nuevo, dale. Pelota. No se hagan los boludos. Ahí. Codazo, codo. Bien, Santi, vuelta. Vini. Bien, Santi.
adentro. A ver cómo le entro. Arco, arco. Dale, ataca. Dale. Voy. Buena, dale, hasta ahí. Ahora sí anda. La juega, sacalo, Bati. ¡Animate, dale! ¡Dale, todo! ¡Mano, pues! Muy bien, Charlie, animate vos, dale. Tengo que ir al baño. Te tiro esto de acá. No lo juega. Mira más, curva, arriba, dale, arriba. Bien, que está, Pollo. ¡Vamos, Pollo! ¡Juega! ¡Ay, buena! ¡Sí, Charlie! ¡Charlie, vuelta! ¡Pasalo! La toca. Los a pasar la espalda, man. Dale, Charlie. Hasta ahí nosotros. Ahí nos acomodamos. Tranquilo. Dale un poquito, dale. Dale, encima. Busca la mano, Chino. Busca la mano. Dale, vamos. Sí. Mira, toca. Creo que las chicas quieren ir 11:30, pero yo no llego porque el León sale del torneo 11:30. Yo me voy a ir ahora, así me puedo bañar y eso, pero él sale 11:30 de acá. Tiene que venir a casa, se va a bañar, se cambia y vamos. Así que nosotros llegaremos tipo 1 o 12:30. Buena. ¡Uno! ¡Dos! ¡Vuelta! ¡De Agustín, de vuelta! ¡No te cobraste! ¡Ey! Un empujoncito, dale. Vamos a ti. Vamos a dejarlo jugar acá. Cali, marcando el espacio. ¡Vamos ahí! Ok. ¿Qué estás pidiendo la hora? ¿Qué? ¿Por qué estás pidiendo la hora? Porque ella va a venir a grabar, así yo llego a salir por la puerta. Dale, estamos muy tibios ahí, dale.
quedó con el campeón. Ambos de él encima. ¡Bien! ¡No! Boludón, dale. Dale a la contra, Manu, dale. Yo voy entonces. Dale, ¿te puedo casar? Sí, no tengo que. Salúdense. ¿Cuánta bate tiene? No, Está cargando, Está cero. cargando. ¿Hace cuánto le pusiste la batería? está, mira, en un momento estuvo con la de Ale. Cuando le saqué el cargador de Ale se apagó. Así que Está al horno. está con este, haciendo lo que puede. Alright. Acá tengo toda la ropa de... ¿Qué más haces? Vos andás... Bueno, sí, cuando te tenés que ir al lugar. Pero pasa, me baño y voy. O esperás. Bueno, yo apenas salgo y para tu casa. Dale, vení, me voy a cambiar. Sí. ¡Dale, Manu! Escúchame, yo acá tengo todo, la caja. Bien, vos. Lo voy a conectar ahí, amarillo está. ¿Cómo no la conectás? Que pegó sin pelota. Está re al costado. Bien. No te lo olvides, esta es mía. Pero tienen los cargadores, la cuelgo acá, pero no te lo olvides. Gracias. ¿Todo bien, Andrés? Y hola, para. Todo bien. No hace frío hoy. ¿Viste? Siempre temblando. Y hoy nos tocó un buen día. ¿Tomás mate vos? Sí. ¿Amargo? Sí, me tomo uno, Marco. Bueno, voy a pedir agua. Qué rico. Rayán, allá adelante hay un bidón. Al lado del arco de 5. Lo lavado que está el mate que no se desarmó. Sí, cayó entero. Un cauchito va a tener ahora el coso. Mejor que todos esos yuyos que le ponen en el concierto de la bus. Nada, Fifi, acá cauchito, saborcito. Que ahí en el concierto me ofrecen de mates diferentes y todos tienen diferentes sabores. Oh. ¿Cómo pueden dar un mate? Agua caliente, yerba, listo, ya está. No quiero otra cosa.
la llevo. Va solo, va solo. Bien. Bien, Agustín. Hacelo bien, Chaita, si no para adelante. Mendoza. ¡El pelota! ¡Marco! ¡Bueno, Paco! ¡Avanzados! ¡Nico! ¡Pica! ¡Bien, Nico! ¡Es esa! ¡Es esa! ¿A dónde se fue esa pelota? ¡Tuyo, Beco! ¡Bien, Pequito! Pero tranquilo, está enseguida. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Buenísima! ¡Tuyo! Tomás cualquier yerba, ¿no? Sí, obvio. Te perdiste la ronda de tequeños. Llegaste tarde. ¿A la ronda de pequeños? No. Sí. ¿Cómo puede ser eso? No puedo creer. Yo digo, ¿qué? Salió disparado. La puta madre. Pará, lo voy a tener que dejar abierto un ratito. Si no, abrile sacale la tapa. Sí, pero tengo miedo del pelotazo. Ah, eso sí. Me muero de estar acá dentro. Te lo dan de la máquina de café. Ah. Salir bien. Hay que marcar la llave. Bueno, y está bien, ¿viste? ¿Está bien? No, digo, no está bien el clima, no hace frío. Ah, sí, está tranqui. Sí, está como para con una camperita. Sí. Por fin, igual, ya tocaba. Vale. ¡Marian! ¡Gordo! ¡Déjalo! ¡Línea! ¡Línea! ¡Juan! ¡Juan! ¡Marian! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Otra! ¡Otra, papá! ¡Vamos! ¡Nico! ¡Cortamos! ¡Línea, papá! ¡Apoyate! ¡Sigue! ¡Para, juez! ¡Te quedas sin pelota! Venía la pelota con el agua hirviendo. ¿Es desde el final del primer tiempo? Sí. Pasa que mira cómo está. Y no le agregás un poquito de fría ahí. Bien, bien. Bien, dale. Está jugando excelente. Presionando en todas excelente. Eso es peor. Igual que la tener rota ahí, mal. Gracias. Mira él cómo está, que No puedo creer que me perdí la ronda de pequeños. ¿Compré una bandeja de pequeños? No.
tipo papas y pequeñas. No, creo que solo eran pequeños. Mucho no vi porque tenía miedo de andar. Ah. O sea, justo estaba acá y trataba de no hacer contacto visual con la bandejita. No, ese y un paño que me robaron. Las jornadas se Que llegué y no quiero ir porque es re lejos. Ah, en medio de la cancha del softball. Sí, la final mía. Miro una platita. ¿Qué onda? Pues salen de aquel lado. Si vos ves que él sale mucho y se lo pasan ahí, debe estar ahí para cubrirlo. Lo estuvimos haciendo bien, pero si nos concentramos con esto. Después te queda uno, ¿no? Sí. A mí me queda uno. O queda uno solo. no queda ahora. Creo que queda uno en general. Después termina la cosa. O sea, cada uno que queda un partido. Vos tenés arponeros contra la papa. ¿Zafó? ¡Vamos, dale! Bruno, Bruno. Cuando venga la botella plata queda para acá, si no les puedo cobrar afuera. A veces que no llegan a juntar. Avísame cualquier cosa. ¿Está muy caliente? Sí, como soy yo, que soy la de Vilucho que no me estoy viendo, ¿no? Ah, te la dieron de Claro. No sé cómo hizo el Choco para tomarse un mate. A ver, voy a hacer. Dale, agarré y jugá, dale. Pisó, ¿qué querés que haga? Al pisó me sacó el botín. Seguí, Chay, seguí, Chay. Mira. ¿Jugar contra también? Trabaja acá. Llévate, papá. La camperita de Boca que me mandó. El fondo tuyo, Toby. Mira, Andrés. Nah. Dale. Oh. Y hay un gran porcentaje, tanto hinchas de Boca como hinchas de River. Sí, también. Pero hincha de Boca hay más. Pensá que son los dos clubes más grandes del país y dos de los más grandes de América. ¿Y cómo le salió Racing Riestra? ¿Cómo salió Racing hoy? Estaba ganando. Ganó. No, ganó 1-0. Ah, con el Pero en lo... en la ese gol de Santi Solari. solamente hubo. Ni idea de quién, pues no lo vi. Sí, no, yo venía del fondo para buscar una pelota para que pelotee un equipo y justo lo veo a Santi Solari colgado en el alambrado. Ah, bueno. Pues contra Riestra se cuelga el alambrado. Salud. ¿Vieron el de Real Madrid Borussia hoy? No jugó mal el Borussia, yo pensé que iba a ser una... No, Real Madrid le dio espacios. Le dio 75 minutos de ventaja. Le dijo, yo te voy a dejar jugar solo por 75 minutos, hacé lo que puedas. Yo vi el 75. El resto tuve que venir para acá y no fui a ver. Yo lo vi y ya cuando vas 1-0 con el Real Madrid no lo puedes remontar. O sea, ganó... Encima metés ese pase al medio choto que te lo intercepta Bellingham y Sí, ya está. Vinicius allá solo. Que Vinicius cómo llora, pero cómo corre. Llora de re maricón con esa Sí, cosa. demasiado. Pero
la agarra la pelota, corre. Terrible. El tema lo que tiene Vinicius es que es muy jodón. Vuelta. O sea, Es tipo Zlatan, pero... llorá si querés, llorá, porque si tenés argumentos con los cuales llorar, llorá. Pero el tiempo acaba de arrancar el segundo. Sí, pero no sobre eso. Ponele. La actitud esa igual es que como que yo la entiendo. Ponele. En Zlatan no me molestaba que el chabón sea así, viste, re. Pero Vinicius, yo lo odio. Es un brazuca. ¡Llegá, negro, llegá! Estaba rico. No, ni lo toqué. Porque por todo se tira, por todo lloriquea, viste, no podés. Menos en Europa no te dejan pasar cuando te tirás así tan obvio, no. Neymar era así. Sí, pero Neymar Neymar no es su personalidad. Vinicius parece que es casi su personalidad que sea un jugador que se queja demasiado. No, pero una cosa es que juegues bien y exageres cuando te pegan. Claro, todos van a Pero ya exagerar. Vinicius se Pero... agarra y sobran los rivales y eso es lo que se agarra y los empieza a sobrar, que le baila la hinchada rival. Eso para mí, no sé. Igual también si hace goles todo el tiempo, hay que dejarlo en esas cosas. A mí igual personalmente lo que más me molesta de los jugadores es que se tiren. Es que se tiren. Perfecto. La chica futbolera, te juro que yo no entiendo un bledo de eso. ¿Y cómo va? Como para darle a... ¿Cómo va? ¿Zafa? Yo quiero igual uno, a mí me gusta caliente. Uy, se fue de vuelta. Ya tenés su trabajo. Sí, no. Se fue... ¿A dónde se fue? Ahora ya. Tiene su trabajo solo cuando hace frío y bueno, acá de calor. ¿Tu hermana también es así de futbolera? No, mi hermana en la casa una. Mierda, quema. Mira, me gusta caliente el mate, pero... No, cuando ya está muy hirviendo, ¡Miramos! Está rico igual. ¡Fondo! Rica yerba. Adivina cuál es. ¡Llegate! ¡Princesa! No tengo idea de marcas de yerba. Unionce nada más. Después alguna que compra mi vieja, pero mi vieja le pone yuyo, así que... Ah, ¿te gusta con yuyo? No sabía. Siempre traía acá, ¿conocés la cachamate? La que tiene yuyo de... Bueno, traía esa acá, pero nadie le gustaba. Entonces dije, bueno, traigo A mí más que la yerba venga con los yuyos, en mi casa crece burrito, entonces le ponemos eso. Sí, ese sí. Pasa que yo tomo dulce y ponele, aunque yo tome amargo, ponele, a mí me gusta tomar amargo cuando como con algo dulce, ponele, medialunas. No puedo tomar medialunas y tomar mate dulce, no puedo. Entonces, cuando tomo mate amargo con cosas así dulces, igualmente le pongo un poquito de azúcar en el primer mate, solamente para que no esté, viste, con todo el polvo y todo amargo. Y con el yuyo también me lo... un poquito más de sabor, viste. Yo le pongo tal cual, o al primer mate o a los dos primeros sí le pongo. Sí. Sí, azúcar. Porque si no quedan, o sea, muy, muy amargos. A mí no me gusta. Yo tengo mis amigas, las que le gusta amargo, hay algunas que no pueden tomar nada, si está un poquito dulce ya se dan cuenta. Te lo juro, yo le pongo azúcar a la primera ronda y somos 10, ponele. Y ellas toman octavas. Pero se llenó de azúcar esto, no sé qué. Tipo, ¿cómo que se llenó de azúcar? Ya es la octava ronda. Nada que ver.
Un ataque directo. Como no nos cuenta nada, hay que preguntarle. O sea, esa es la respuesta que nos dan en el email. Tengo amigas igual también, sí, y también que se dan cuenta de la Coca cero y la Coca común. Como que, no sé, también somos 10 o 15, ¿viste? Y hay una Coca cero y una Coca común, servimos en todos los vasos, son iguales los vasos, ¿viste? Sí. Yo perdí la cuenta de cuál es común, cuál es cero, Sí, vos servís. y dice, no, Creo que tengo. Ay. Yo la cero siempre sentí que tenía más gas. Más gas. yo la siento más dulce todavía. La otra. Que la común. Puede ser. Es rarísimo porque no es cero. Es mentira todo. No, tal cual. ¿Sí te gusta la miel? ¿La miel en el mate? ¿Alguna vez lo probaste? No. Zafa, ¿eh? ¿Zafa? Yo quería probar el con un poquito de café. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Es tomar literalmente un café. Ay, no, es riquísimo. Me encanta. Me dijo mi vieja que mi abuelo tomaba así porque le daba saborcito, no sé qué, y bueno, me entró la duda. No, re bien, es riquísimo. ¿Dónde le pones el café? ¿Como si fuera azúcar? ¿Pones- No. ¿Lo mezclas con la yerba? ¿Qué haces? Yo lo hago así. Pongo un poco de... ¿Viste que en el mate haces como un agujerito para poner la bombillita a la bola? Bueno, el café quedaría del lado de la yerba. Pongo la yerba, pongo un poco de café, pongo más yerba y hago el coso. Lo mezclas un poquito ahí para que quede. Bueno, mira, lo voy a probar. Pero con el café de polvito no, probalo con el café para máquina. El café de polvito. Ok. O el café de polvito como que se disuelve el toque y es muy fuerte. ¿Y a vos te gustan, viste, los granos de café bañados en chocolate? ¿Los probaste? Yo lo comí una Navidad muy rico. Si el chocolate es bien dulce, es riquísimo. Siento que voy a salir sin un diente, boludo. Sí, están re por acá. Están jugando mucho por acá. Yo la vi irse para el costado de allá, pero... ¿Ya la trajeron? ¡La vuelta, Toby! Ah, por eso. O sea, por eso te digo que si el chocolate es bueno y es dulce, bien chocolatoso, es riquísimo. No sé, pero debe ser caro igual. Porque sí, es cosa. Son dos cosas caras, café y chocolate. Sí. Pero ponele. Cosa que no sabía, no me di cuenta. Nada, me preocupé porque justo cuando fui a buscarla se iba uno. Se fue la. Y como no la encontraba por ningún lado, dije chao. Se la llevaron. Justo les habrá picado al lado, la agarraron rápido, la metieron al baúl y se fue a la mierda. Encima está nuevita, casi sin uso, apenas tiene ese manchón ahí. Perdón, tardó una banda, pero estaba caliente. No hay Pelota. poco uso. Un manchón. Medio partido de fútbol 8, creo, ¿viste? Y saltaba
No, que acá resolvió con la más fácil. Sí, sí, sí. Yo decía, hay algo. Sí, los alarmes de la Estábamos por ahí y estaba el Ponta, y va a ser Parece que te toca. Yo estoy escuchando que grita. Claro, boludo. Dale, joder, mirame. Voy. que no lo tiene que pedir el juez. Mate que. No venga a tomar Martín, anda a jugar. Cuando me digas. No vas a tomar. Anda a jugar la pelota, pibe. Encima de que estás jugando, boludo. Te parás acá y te llega la pelota, ¿qué es eso? Dale, loco, dale. Nosotros sabemos jugar, Bueno, acá hay 10. Pongo 21. Bueno, empecé 600. 18, 300. Sí, mínimo 15. ¡Avísame! Qué horror. ¡Al arco, Luca, ¡Al arco! Cuando era chiquita me 15, para mí fueron como 2 años. Sí, cuando sos chiquito el tiempo te pasa re lento. ¿Sabés cómo va este partido? Enfrente creo que está ganando juego bonito, no sé cuándo. ¡Se la cobra él, juez! ¿Viene ahora o no viene? Me dormí.
Pues, cambio. ¿Cuánto después de Ay, pobre. Además las piernas entumecidas, boludo. ¿No te acordás si hubo algún gol? Si hubo algún gol más que sacaba la pelota. No, no hubo. Ganan los pecheras, ¿no? Ganan los pecheras. ¿Esto es Libertadores? Liga. Ah, ok. Libertadores se juega un fin de semana de Fin de pasado. ¿Quieren que le dé una idea? ¡No! ¡Lo mataron! ¡No! No, la ticha está genial, amigo. Hay uno que es la figurita ícono. ¿Viste cuando muestra los jugadores retirados? Pensé que ibas a estar recto. Parece cortito. ¡Llegate, Lucas! ¡Dale! ¡Vamos ahora! ¡Adelante! ¡Gire! Al poner ya tiene perilla, la paja está muy buena. ¡Mira arriba! Tienen que equipos que están en Platense. Y 20 ¡Rápido, rápido! ¡Tuyo! y 20 también. Bueno, el bolero ya está con Eso es a decirles, porque acá ya tienen la cancha y todo. Los rivales están peloteando. Se va. Ah, no. Ah, igual estas cosas las tienen en Argentina cuando organizan la fecha. Pero es un equipo nuevo, no sabían que la gente era papa. Ese equipo. Lo vieron ahora cuando llegó. ¡Rápido, dale! Vieron la fecha para pasar con él. Ya tiene planilla lista punta. La gremia va a pegar Segundo gol.
Viene arriba, Sí, papá. Cortalo, Lucas, cortalo como sea. Segundo. 50. Blanco. Sí, mira. Parado. Es adicional eso, adicional es un partido así. ¡Largo! ¡Largo! ¡Anda, Toby! ¿Cuánto queda? Juan. Sí. ¡Volvé! ¡Segundo! ¡Dale, Luna! ¡Aguantala, Luna! ¡Aguantala!